Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos después de un pequeño paréntesis que nos llevó de viaje por tierras mágicas. Estamos de nuevo dispuestos a llenar este espacio en blanco, un espacio en blanco que ahora se abre para todos vosotros desde Radio Nacional de España. No se ha estropeado vuestro aparato, es que la música suena así, es una música que te transporta a otros universos, que es lo que hacemos aquí en Radio Nacional de España. Y ahora nos vamos con Joaquín Avenza a ese último peldaño. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado y bastante contento por cómo están transcurriendo los avistamientos y los acontecimientos ufológicos últimamente. Yo te doy las gracias por haberme permitido estar con vosotros en esa alerta que montasteis la semana pasada, ¿fue? Pues sí, fue el viernes pasado y fue un placer. Siempre me gusta empezar con un amigo y en este caso pues contigo, que mejor. De alguna manera pues es una forma de vivir el mundo de la ufología todos juntos y de compartir unas horas mirando al cielo, que yo creo que es una de las cosas que mejor podemos hacer. Sí, señor, vaya cielos que tenéis en el Mediterráneo, ¿eh? Cuando estábamos haciendo esa intervención en vuestro programa, yo estaba viendo el cielo en donde estaba, en esa zona de Tarragona, el delta del Ebro. Qué increíble, y qué cantidad de cosas se ven, ¿eh? Muchas luces evidentemente son aviones, otras satélites, pero si te pones un poquito de tiempo en este verano a mirar el cielo, primero que vas a disfrutar y seguro que vas a ver cosas. Y se están viendo cosas extrañas y cada vez más. Y esa noche, bueno, tuvimos 18 denuncias por toda España y parte también de América, pero algunas de ellas no fuimos capaces de sacar qué es lo que eran y las estamos estudiando ahora. La verdad es que está pasando algo y yo creo que, como comentábamos tú y yo en ese programa, puede ser que estemos asistiendo a un comienzo de algo que a lo mejor es el principio del fin, ¿no?, de todo esto de los ovnis, y por fin que se aclaren las cosas. Porque, no sé, da la impresión de que nunca, como ahora, se estaban moviendo tanto estas luces. Lo estamos esperando desde hace muchos años, mucha gente. Pero hoy vamos a hablar de más casos desclasificados que se han dado y que están inundando la prensa. En muchos lugares de Internet está circulando la noticia. Gran Bretaña de nuevo, ¿no? Pues sí, Gran Bretaña empezó hace ya, bueno, después que nosotros, todo hay que decirlo, pero después que nosotros, que quede claro eso, ¿eh? Que quede claro. Nosotros tuvimos la fortuna de ser uno de los primeros países donde se desclasificó el fenómeno OVNI, en el año 1992, y bueno, pues después vinieron otros y ahora pues le ha tocado el turno a Gran Bretaña, que además lo está haciendo a marchas forzadas, porque cada 2 o 3 meses saca una remesa de documentos, como la que ha sacado esta semana. Y bueno, pues ahora la verdad es que ha sido bastante impactante, no por la cantidad de avistamientos que hay, porque son avistamientos más o menos dentro de lo que es esperable, pero sí quizá por las declaraciones o lo que hemos podido saber, que en un momento dado pues uno de los políticos más importantes, no solamente de la historia británica, sino de la historia del mundo, pues hizo sobre los ovnis, ¿no? Un hombre que en primer lugar estaba muy interesado por el tema, y que en anteriores documentos desclasificados en el mes de febrero pues ya se sabía que él preguntó y quiso saber qué estaba detrás de esas luces, cuáles eran esos extraños objetos que se movían. Pero ahora lo que nos viene a decir este documento es que a raíz de constatar la existencia de estos objetos voladores no identificados, sobre todo implicados en acciones de las fuerzas aéreas británicas, tomó la decisión junto con Eisenhower en una reunión que tuvieron. Nos referimos a Churchill, que no lo has dicho todavía. Efectivamente. Winston Churchill. Yo lo tengo muy claro, pues no lo he dicho, efectivamente. Winston Churchill, uno de los paradigmas de los políticos y prohombres pues del siglo pasado, y que este hombre, bueno, pues en una reunión que tuvo con el general Eisenhower, norteamericano, pues llegó a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer con los ovnis, como no eran capaces de explicar qué es lo que eran, y podían ser pues en un momento dado un peligro para la seguridad nacional, lo mejor era pues ocultarlos, clasificarlos, y bueno, uno más de esos intentos de ocultar una verdad, quizá por miedo, quizá por que no cunda el pánico, pero que está. Sin embargo, él parece que estuvo implicado, ¿no?, en alguno de los casos. Efectivamente, incluso hay dibujos y todo realizados por él, donde sí que destaca que él tuvo posibilidad incluso de ver ovnis, ¿no? Pero lo que es curioso es cómo en todos los casos, en todos los gobiernos, que la razón es casi la misma, porque cuando entrevistábamos en el año 93 al teniente coronel Ángel Bastida, que estaba en esos momentos pues protagonizando la desclasificación de los casos españoles, cuando le preguntamos por qué se clasificaron en 1962, pues él no tenía muy claro porque evidentemente él no estaba allí, pero sí que de alguna manera reconoció que detrás de todo eso podía estar el miedo a que cundiese el pánico, que es un poco lo que dice el documento que ahora se ha desclasificado,
que lo que tenía miedo Churchill era que hubiese un pánico generalizado y que eso pudiese provocar pues un descontrol en la población. Él lo vio, él tuvo contactos en esa guerra mundial, se están desclasificando documentos, lo de siempre, ¿para cuándo esa respuesta, Joaquín? Ya que llevamos tantos años en este asunto. Bueno, lo que pasa con esto de los ovnis es que cuando creemos que todo está ya a punto, a ti te ocurrió en aquel famoso encuentro que estuvo a punto de producirse en Canarias, en el Valle de Ucanca, y cuando todos estábamos ahí esperando que por fin se diese la respuesta, en el último segundo siempre pasa algo que nos deja a todos desilusionados. Yo no quiero que me pase otra vez, quizá porque uno, pues aunque tiene mucha ilusión, ya va siendo mayorcito y ya está uno curado de espanto, ¿no? Pero no sé, algo me da la impresión de que la cosa está cerca. A lo mejor no va a ser tan espectacular como estábamos todos esperando, quizá porque estamos muy influenciados por aquella magnífica película de Spielberg, ¿no? Ese encuentro en la tercera fase. A lo mejor va a ser más sutil, va a ser más poco a poco, va a ser más, pues si quieres, más uno a uno, pero yo creo que esto va a ocurrir ya y se va a aclarar, porque no podemos mantener más tiempo pues una verdad tan grande como que seguramente desde hace muchos años estamos siendo visitados por seres que no son de este planeta, y eso tarde o temprano tiene que salir porque es muy grande, es muy gordo. Esta música que suena en los dos canales de tu receptor nos lleva a esos mundos. Joaquín, estamos contigo, deseando tener esa respuesta. Algo muy gordo nos visita desde hace mucho tiempo, púlsares que se ven en pirámides de México, donde vamos ahora, cráneos que quieren aportar la prueba de esas presencias. Parece que se está levantando el velo detrás de todo este misterio. Cierto, y además yo creo que es que de alguna manera se están dando una serie como de dosis que hacen que la opinión pública pues se vaya acostumbrando. Y además es que yo creo que los políticos a veces están un poco miopes, porque estoy convencido, y yo creo que tú eso lo has dicho también muchas veces, que la opinión pública aceptaría perfectamente que se diese hasta el último detalle de un posible contacto que probablemente ya se haya dado a nivel entre gobiernos y sedes de otros mundos. Yo creo que eso la opinión pública no tendría ningún problema. Hay otras cosas mucho más terroríficas, los atentados terroristas, pues las pandemias, todo eso es mucho más terrorífico, y la gente no ha hecho barbaridades, no ha cundido el pánico. Si hemos sabido encajar tantas calamidades y tantos problemas, ¿cómo no vamos a saber encajar lo más maravilloso que podemos tener, que es abrirle las manos a otros seres como nosotros, que hace muchos años que posiblemente ya estén por aquí? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Hay otras historias detrás, hay posiblemente celos, miedo a la pérdida de poder, a la pérdida de hegemonía. A lo mejor por ahí van los tiros, mucho más que a un posible miedo o pánico a que pudieran hacernos algo, porque si no quisieran hacer algo, Miguel, tú y yo sabemos que hace ya muchos años que lo habrían hecho. Esto que uno dice es un compañero de programas de radio, El Último Peldaño, e ingeniero industrial, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es decir, no un iluminado friki de los que andan por ahí. Bueno, yo creo que eso tampoco. La verdad es que hay mucha historia sobre esto. Parece mentira, pero si tú que los has hablado muchas veces con ellos, los grandes sabios de verdad, los grandes investigadores, los científicos de verdad, son gente muy abierta, gente que está muy interesada en todos estos temas, y solamente aquellos que son políticos de la ciencia son los que llaman frikis a los que nos interesan estos temas. Sí, señor, y los que niegan ciertas verdades que ya son irrenunciables y irrevocables. Gracias, Joaquín. Buen verano, buena nueva temporada. Ahí vamos a estar compartiendo un montón de planes y un montón de causas para tratar de averiguar la verdad sobre todos estos asuntos. Te deseo lo mejor, fuerte abrazo. Sabes que aquí eres un ser especial para nosotros. Igualmente para ti, Miguel. Yo creo que es el momento de trabajar juntos, y aquí me tienes, a todo el equipo de Último Peldaño, para trabajar con todos vosotros, con Espacio en Blanco, como siempre, para buscar la verdad, que es lo que merece la pena. En eso estamos. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Dos y 20, 1:20 en las Islas Canarias, en este programa especial de verano del Espacio en Blanco, en directo aquí en Radio Nacional de España. ¿Estaríais preparados para un contacto? Joaquín Abenza, todo un compañero, un personaje, nos esbozaba, y quizá la clave sea estar conectados, estar en contacto. Están pasando muchas cosas. Esta era una noticia que ocurría esta semana. Esta otra que os vamos a mostrar ahora también es otra que nos sorprendía y que quizá tenga que ver
con cosas que los mayas nos habían anunciado. Escuchar. Las temperaturas no dan tregua y con la ayuda del viento Rusia se enfrenta a la peor ola de incendios forestales de los últimos 40 años. El fuego está arrasando amplias extensiones de terreno en 14 regiones del territorio ruso europeo, llevándose por delante a pueblos enteros y causando ya un número significativo de víctimas. La NASA nos muestra cómo se ven desde el espacio las zonas más afectadas, pero lo que más miedo da es pisar tierra quemada, meterse en el centro de la hoguera. Alguna gente está tratando, creyendo ver en estos incendios pavorosos que están ocurriendo en muchas partes del mundo, sobre todo en la Unión Soviética, que han producido víctimas y que han asolado, arrasado una extensión más grande que España. Imaginaros ese aviso que daban los mayas. Quizá tengan que ver eso que venían anunciando ellos. Tras esa introducción nos vamos a hablar con un invitado especial para que nos aclare algunos asuntos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Vamos con esa introducción. Esta semana nos veíamos sorprendidos con una noticia registrada en todo el mundo y transmitida por las más importantes agencias del planeta Tierra. Su protagonista, el Sol. Y tras él, quizás algunas de las profecías de las que os hemos ido hablando en todo este tiempo. Esta era la noticia. Una de las más rápidas eyecciones de masa coronal solar registradas en los últimos años fue capturada por 2 telescopios este pasado 1 de agosto. En el vídeo que se ha transmitido por todo el mundo, que combina imágenes del Core 1 con las del Estéreo UVI, emplazado en el Helios 2, se muestra una súbita explosión de material hacia el exterior, seguida por una erupción lenta de una prominencia en la corona polar en otra parte del Sol. Esta eyección partió en dirección a la Tierra a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. Y la noticia continuaba. El 1 de agosto el Sol emitió una llamarada solar de clase C, que dio lugar a lo que los científicos llaman una eyección de masa coronal, o CME, que se dirigió hacia la Tierra. La CME impactó en el campo magnético de la Tierra el 3 de agosto. Estas fuertes tormentas solares pueden causar impactos adversos a los dispositivos basados en el espacio y la infraestructura tecnológica en la Tierra. Pocos se han parado a analizar la importancia y trascendencia de esta extraña actividad solar. Quizás los mayas ya lo sabían y nos avisaron de ello. Nuestro próximo invitado nos da más datos sobre todo ello. Era una de las noticias que nos sorprendía esta semana, eso, los incendios. Y quizá nuestro siguiente invitado, Johanan Díaz Vargas, tenga alguna respuesta. Buenas noches, Johanan. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, amigos del auditorio, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues con mucha información que se está generando en los últimos días, Miguel, y qué buena introducción esta que hicieron ustedes sobre este asunto del Sol, qué buena introducción. ¿Crees que tiene algo que ver, que los mayas ya nos habían avisado de estas tormentas solares, tsunamis solares, los llaman? Pues fíjate, Miguel, que yo considero que sí, ya que pues sabemos de antemano que el 2012 para los mayas el final de la cuenta larga, y desde luego hay que
recordarle a todo el auditorio en estos momentos que los mayas hicieron cálculos matemáticos muy complejos que al 2010 apenas los científicos están descifrando. Eso quiere decirnos entonces que si los mayas tenían este tipo de conocimiento, podían ellos saber qué era lo que iba a pasar a futuro, pero no porque fueran profetas ni porque fueran visionarios, sino porque ellos utilizaban a un 100% la ciencia, que a lo mejor en ese momento era muy rudimentaria, pero que nos damos cuenta que efectivamente ellos sabían muy bien qué era lo que posiblemente podía pasar en un futuro para la especie humana, como lo estamos viviendo nosotros en este momento, que estamos en el 2010, faltan 2 años para el término de esa cuenta larga, y estamos viendo la afectación y todo este asunto del sol, que ellos en sus cuentas, ellos en sus conocimientos lo tenían muy presente, pero a lo mejor y todo el mundo se pregunta, ¿por qué el sol? El sol porque es para ellos el Dios, la deidad que daba vida a cuanta cosa había sobre la tierra. Quiere decir entonces que ocupaba un lugar destacado para los seres humanos en ese momento, Miguel. Ya. Estamos viendo ahora en el canal internacional de noticias de Televisión Española, está lloviendo mucho en México, en el DF hay muchas tormentas, está lloviendo mucho. Así es, efectivamente, desde hace un par de semanas, pues, no es, o sea, es habitual que en este tiempo llueva cada año, desde luego, pero se ha incrementado yo creo que 2 o 3 veces más. Y ahora el problema es de que cada que hay una lluvia, ya sea en el Distrito Federal o en el Estado de México, que en conjunto forman la zona conurbada, hay inundaciones, cosa que antes no sucedía. Se desbordan los ríos, las principales avenidas que comunican tanto al Estado de México como al Distrito Federal se inundan. Eso cosa que en años anteriores no se había registrado. Desde luego las autoridades competentes han mencionado que el mes de julio, simplemente el mes de julio, fue el más lluvioso, fue el mes que más agua cayó de los últimos 30 años. Imagínate nada más, o sea, sí hay un cambio constante, pero ahora, por decir hoy simplemente estuvo toda la mañana, estuvo nublado, después al mediodía apareció el sol, un sol y un calor muy intenso, y ahorita ya está chispeando, o sea, en cualquier momento se suelta la lluvia, y volvemos al asunto de las inundaciones y todo eso. Eso es solamente en el centro de la República Mexicana, pero al norte vemos también que las afectaciones por las lluvias son bastante fuertes, y que incluso en este momento miles de personas en Nuevo León están en albergues, todavía recibiendo el apoyo de los gobiernos estatales para pues su manutención en esto mientras pasa este asunto de la alerta. Algo parece que está pasando y no hay mucha gente que esté haciendo o tomándose en serio esta serie de informaciones. Vamos a dejar de hablar de profecías y vamos a hablar de la actualidad y de ciencia quizá. Y déjame que avancen nuestros oyentes, que esta noche vamos a conectar con diferentes lugares también. Dentro de poco nos vamos a Montreal, en Canadá, y luego os hablaremos de algunos misterios también aquí de nuestro país, en Cantabria y demás. O sea que no os perdáis la edición especial del Espacio en Blanco. ¿Qué ha ocurrido con el Sol estos días? Ese tsunami solar que se ha visto registrado por la ciencia. ¿Johanan? Sí, así es. Bueno, pues este asunto del tsunami es el efecto que puede tener sobre, principalmente los efectos se ven registrados en los satélites que están desde luego en órbita y que podrían estos ser dañados en alguno de sus instrumentos, aunque bueno, pues los científicos, hay que recordar que los científicos esperaban grandes problemas tanto para la navegación aérea, para los GPS y todo lo que implica las telecomunicaciones actualmente. Hay que recordar también que estas ondas expulsadas por el Sol vienen a diferentes velocidades, incluso han salido algunas versiones periodísticas quienes aseguran que esto puede registrarse, realmente lo fuerte puede registrarse hasta el 2014. A esto hay que sumarle, Miguel, que desde el martes pasado, como tú lo mencionabas ya en esta intro que hiciste, bueno, pues ya se registraron los primeros fenómenos y esto se ve reflejado en los casquetes polares con las auroras boreales. Y en muchos otros países, y vemos esta como especie de cortinas, especie como de tendido de listones de muy bonitos colores y que están en este momento ya prácticamente en varios países y que cientos de personas están tomando fotografías porque es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno que no podemos dejar de pasar y que incluso fíjate que versiones también acá en el Distrito Federal, ustedes saben que existe el grupo de los vigilantes, están registrando con sus cámaras de video fenómenos atmosféricos muy extraños, inclusive en la República Mexicana cuando sabemos que esto se da más hacia el sur o hacia la parte norte de nuestro planeta, pero en México se están viendo ahí cosas muy extrañas, luminiscencias, entonces bueno, se asegura que es parte de esto. Ahora también en nuestro país hay empresas
de aviación quienes han dicho, señores, vamos a irnos con cuidado, no sabemos cuál sea el asunto del sol con nuestra actividad en los aviones, y están de cierta manera muy al pendiente, y esto ha sido dado ya a conocer, de que están muy al pendiente de lo que pueda pasar, y al primer momento o indicio de que falla alguno de los instrumentos, inmediatamente se empiezan a bajar todos los aviones para que no vaya a haber ningún tipo de accidente. Eso desde luego no es para alarmar a la gente, es las medidas que están tomando las empresas responsables de la seguridad, en este caso del transporte aéreo, para evitar cualquier catástrofe, y eso es muy bueno por parte de la seguridad. Pero también ahora, regresando al asunto del sol, desde luego este tipo de circunstancias no son cosas anormales, esto se viene presentando desde hace mucho tiempo, y desde luego que ahora, bueno, nos tocó, y ahora pues estamos viendo pues todas estas implicaciones de lo que el sol ha emanado de una manera directa hacia el planeta Tierra. Lo que sí parece curioso es que los mayas habían anunciado un incremento, o unas teorías hablan de que según esas profecías se habían anunciado un incremento de esas eyecciones solares en estos últimos años. Así que hay que estar atentos. Mucha gente no está dando importancia a lo que está ocurriendo, pero creemos que hay demasiados datos ya que hacen que tengamos un poco alerta los sentidos. Una de ellas, tú lo has nombrado, decían que era esas auroras boreales que se iban a ver en lugares donde normalmente no se veían. Están llegando a ver, decías, incluso en México. Qué curioso, ¿verdad? Así es, sí, muy curioso, o sea, son luminiscencias ahí muy tenues, pero que es algo extraño, o sea, es algo anómalo, que en México, sabemos de antemano que no se puede ver o nunca se ha visto algo así, pero ya que haya cierta luminiscencia, sí, o sea, son cosas ahí muy, muy, muy extrañas, pero que desde luego debe de llamarnos la atención, y como tú bien lo mencionas, Miguel, el hecho de que, bueno, ya desde hace muchos siglos atrás, pues hubo una civilización quien dijo, señores, cuidado con el 2012, o hay que estar atentos cerca del 2012, porque van a comenzar a suceder cosas. Y hay que recordar que pues los mayas en esas cuentas era todo cíclico, lo que había pasado en algún momento de la historia iba a acontecer en un futuro cercano, y después pasaba un tiempo determinado y sucedería lo mismo. Quiere decir entonces que ellos manejaban muy bien este asunto de las cuentas calendáricas, y por eso ellos de cierta manera conocían lo que iba a llegar en un futuro. Reitero, no es que fueran futurólogos, ni visionarios, ni profetas, ni nada por el estilo, simplemente les gustaba estudiar los fenómenos astronómicos, los cuerpos celestes, y les gustaba desde luego, a partir de ese conocimiento que obtenían estando en ciertos lugares, ciertas personas ya con ciertos conocimientos, observando los astros, y a partir de cada movimiento de estos astros era que le daban ellos una interpretación que al 2010 nos sigue asombrando esos conocimientos. Tratamos de dar claves de esa conjunción cósmica, de esa actividad cósmica que se está dando. Actividad solar, auroras boreales. Y quizá otra actividad que tenga que ver con todo esto del sol sean esa gran cantidad de incendios que se están dando concretamente en Rusia, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Sí, pues son muchas cosas que a lo mejor de cierta manera, y es, hay que entenderlo así, es algo nuevo para los seres humanos, en el sentido de que no sabemos qué efecto realmente pueda suceder o pueda llegar hacia los seres humanos. Hay que recordar que la capa o las diversas capas que componen la atmósfera terrestre, o el escudo que compone que cubre al planeta, es lo que permite o no permite que estos rayos lleguen directamente, o todas estas emanaciones del sol directamente, y nos afecten, porque no es lo mismo que estemos nosotros sobre la superficie de la Tierra a los que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, que ellos tienen que meterse a un lugar blindado precisamente para que no les vaya a afectar. Ahora, si hubiera sido muy grave, como en algunos blogs, como en algunas páginas de internet se dijo que llegaba el martes pasado o el miércoles, llegaba el fin del mundo y que nos íbamos todos a cocinar prácticamente, yo creo que son cuestiones muy adelantadas y con falta de ética, por el hecho de que, si los científicos no sabían realmente, ellos dijeron, bueno, viene esta situación el domingo pasado, hubo una emanación del sol hacia nuestro planeta y va a haber ciertos aspectos que debemos de cuidar, pero en sí no sabemos realmente cuáles son los efectos en los seres humanos en primera instancia, en los animales, en las plantas, y no sabemos si se vaya a dar de alguna manera algún tipo de mutación, porque también hay que tener mucho cuidado con este aspecto. ¿Qué tipo de mutaciones quizá vaya a suceder a partir de este momento? A lo mejor dentro de 5, dentro de 10 años. ¿Qué es lo que sucederá? Por un lado. Ahora, por el otro, también está asunto de que pues esto es algo natural, es algo
que se está dando, a lo mejor sí un tanto pegado a lo que se ha dicho del 2012, pero yo creo que el compromiso, y qué bueno que haces este tipo de paneles, Miguel, porque yo creo que en esa medida es en la que tus radioescuchas se informan y no dejarse llevar por la vorágine de muchas personas quienes aseguraban que el fin del mundo iba a estar presente en cualquier instancia, y debemos de ser muy responsables con ese tipo de información. Cierto. Perdóname que te corté, precisamente por eso hemos querido montar este programa, porque hemos visto en muchas páginas de internet, en muchos blogs, en muchas comunicaciones e incluso muchas peticiones de oyentes nuestros nos decían que habláramos de qué iba a ocurrir con ese tsunami. Lo has aclarado muy bien, es una tormenta que ha surgido, que ha llegado, pero déjame que lo maticemos un poco más con la noticia que se daba. Escucha. Los científicos estaban preocupados por este asunto del sol. Para los mayas y otras muchas culturas el sol era el dios, el astro rey. Quizá nos esté dando algún dato de que las cosas están cambiando. Quizás ese no creer en fines del mundo, Johanan, pero sí estar atento a esa nueva actividad del sol, ¿verdad? No, sí, desde luego hay que estar al pendiente y sobre todo de las boletines de prensa, de las conferencias que estén dando los científicos en varias partes del mundo, porque reitero, no sabemos realmente cuáles puedan ser las implicaciones para nosotros como seres humanos y también para todo lo que nos rodea. Entonces hay que estar al pendiente, pero sí, no caer en esos excesos de decir, hace poco me llegaban correos de que me mandaban links a otras páginas del cielo del sol y todo esto que hemos venido comentando, y de verdad hubo correos de personas aterrorizadas que me decían, Johanan, ¿a qué cueva? ¿A dónde nos vamos? ¿O hay algo que podamos contratar un submarino o algo? Pero eso se dio, ¿por qué? Porque los medios de comunicación de cierta manera también lanzaron de una forma amarillista pues esta información y la gente se espantó. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y si a esto le agregamos el asunto de los contactados y demás que comenzaron a pronunciarse en la República Mexicana, entonces de verdad había mucho que informar y mucho que decirle, al menos acá en México. Eso sí, hemos intentado. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Queremos seguir adelante. Esta semana también hemos tenido otras noticias sorprendentes. Detrás de esa introducción que te invito a escuchar, Johanan, damos más datos. Vuelve el misterio. ¿Querrá decirnos algo? Nuestro próximo invitado nos da más datos sobre ello. Johanan, qué curioso, llega el verano y de nuevo los círculos han vuelto a saltar a todos los medios informativos, aunque muchos intenten decir que era un fraude de dos ancianos, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y pues la cita se llegó como cada año, Miguel, y desde luego hay que dejar bien en claro que a pesar de que hay muchas personas quienes han asegurado, como tú bien lo mencionabas, de que ellos son los quienes han sido los autores de estos círculos, de antemano sabemos que en cuestión de segundos o de la noche a la mañana aparecen con dimensiones de 250, de 800 metros y figuras muy complejas que si a lo mejor fueran seres humanos los autores intelectuales y autores materiales, sería gente que debe de estudiar diseño, gente que debe de tener conocimientos de física, matemática, de química, de código binario, en fin, de muchos conocimientos, y que ya en conjunto vemos que sería todo un equipo de trabajo, más aparte hay que contratar, quizá ellos mismos, estar en el lugar de los hechos, comenzar con la aplicación o el doblado de cada una de las espigas, o dependiendo del cultivo del que se trate allá en Inglaterra, y después, desde arriba, desde la parte superior, a lo mejor con un helicóptero, con un globo o con algo parecido, estar checando si van bien o van mal. Más aparte, debemos de tomar en cuenta que deben de tener las medidas pertinentes para que no haya ningún problema en el trazado de esas figuras. Pero, y por último, sería entonces darle una interpretación e inmediatamente darlo a conocer sin dejar ningún tipo de huella alrededor, cosa que desde luego es muy complejo. No digo que no sea posible, desde luego esto puede ser posible, pero que no se den cuenta los lugareños, que no se den cuenta de que haya luces, que no se den cuenta de nada extraño, nada anómalo por parte de seres humanos y que no sea reportado por los dueños de esos terrenos, entonces ya las cosas cambian. Incluso sabemos que hay varios investigadores que han estado en el lugar de los hechos que van en busca de estas o de cazar de qué manera se están formando estas figuras y que ellos mismos, estando a metros de distancia,
no se han percatado cómo se hacen, y ya cuando despiertan ahí están, o de repente cuando se dan cuenta o miran hacia algún lado determinado, se dan cuenta que ahí apareció un nuevo círculo con un mensaje quizá de una inteligencia no humana, quizá. A lo mejor están tratando de decirnos algo, y quizá por eso se van cada vez haciendo más complejos, cada vez haciendo formas más extrañas. Las últimas de este año nos sorprendían porque una de ellas era una especie de cruz con 4 círculos muy extraños. Sí, cuéntanos un poco sobre esta. Sí, es una cruz. Mira, me llama mucho la atención, Miguel, porque hay que recordar que desde hace varios años se vienen presentando cruces, se vienen presentando pues ciertos símbolos religiosos, y no nada más de la Iglesia Católica, sino de diversas religiones, que en conjunto los investigadores han asegurado que quizás se trate de un mensaje, el cual en conjunto, ya viendo todo, de las cruces, de las formas de pescado, de las aves o de las palomas que han aparecido, y que si nos damos cuenta son muy representativas como de ciertas iglesias. Ahora, este rostro aparentemente que se presenta hace unos días en Whitcomb Green, allá en Inglaterra, que ustedes bien lo mencionaban, que es conocida ya como el arpa del rey David. En primera instancia tenemos un círculo con varias líneas verticales. Espera, quiero dar un toque de atención, atentos nuestros oyentes, porque la figura de la figura que aparece en este agrograma es absolutamente increíble. Se llama el arpa del rey David. Parece un arpa, ¿no? O unas líneas. Sí, en primera instancia se verían las cuerdas de un arpa, en primera instancia porque están rodeadas por un gran círculo, pero lo interesante que es, ahí pasa la carretera Bidon. Entonces de un lado tenemos lo que podríamos considerar la primera imagen, este circulito con las líneas verticales y muchos círculos en su interior, que en la parte superior ya están unidos unos con otro, pero cruzando esa carretera aparece la misma figura, pero como si fuera su negativo. Es decir, tenemos el positivo y el negativo de esa misma imagen, que si la juntamos, como hicieron en primera instancia los investigadores allá en Inglaterra, aparentemente aparece un rostro. Inmediatamente que esta información, Miguel, la checamos y comenzaron a acumular más detalles sobre si sí, si no, si era o no era, nos dimos cuenta que a través de aplicar ciertos filtros con la computadora, ya con programas de diseño, y checar, hay algunos programas en internet que tú pones una imagen y te lo dan ya en ceros y unos, o sea, te forma la misma figura pero con ceros o unos, o tiene la modalidad para que sean puros circulitos o puros símbolos, ya sean cuadritos, rectángulos, etcétera, etcétera, pero te da la imagen en ese código. Nosotros metimos la imagen que aparece en la síndone, entonces en la sábana encontramos santa de Turín. Sí, de la sábana santa de Turín, y de verdad pensamos que era una tomadura de pelo de alguien que por tratar de llamar la atención inmediatamente lo había colgado en internet, y créeme de verdad que encontramos los mismos resultados. Encontramos de que si nosotros ponemos tanto el negativo como el positivo de esas imágenes que aparecieron y lo ponemos en un lado y del otro lado ponemos esta imagen de la síndone de Turín, la imagen de ese rostro que aparece ahí, es exactamente lo mismo, siempre y cuando lo apliquemos nosotros ese filtro que te da ceros y unos y te forma la imagen. Entonces, entre más uno se va alejando de la imagen, más se ve pues el rostro. Desde luego muchos seguramente van a decir, no, pues es que están inventando, están viendo cosas que no. De verdad, yo los invito a todas las personas, pueden entrar a la página esta de cropcircleconnector.com, descargan la parte que dice diagrama, impriman 2, y impriman la que ellos denominaron como la de zona sur y la de zona norte, únanlas y ustedes mismos obtendrán los mismos resultados. Quiere decir entonces que quizá fue un mensaje cifrado y que está en negativo y en positivo, y que ahora, bueno, pues nada más hay que unirnos y a ver qué es lo que aparece. En este caso, bueno, está aparentemente un rostro muy parecido al que está en la sábana santa. Es algo de verdad muy interesante que cuando lo vimos nosotros acá en Maussan Producciones, inmediatamente dijimos, no, esto no puede ser, de verdad. O sea, llegamos a los mismos resultados, porque desde luego tú sabes, Miguel, que
cuando estamos en esto de la difusión o investigación del tema de los no identificados, tenemos que corroborar cuanta información que sea posible. Nosotros lo hicimos con cuestión de diseño, le pedimos ahí a nuestro diseñador que nos ayudara, le metimos ahí le metió varios filtros y demás, y de verdad que el resultado fue muy bueno, y háganlo. Yo invito a tus radioescuchas, Miguel, a que lo hagan. Impriman dos de los diagramas que están de esta imagen que apareció el 30 de julio, que es en Whitham Green, allá conocida como el arpa del rey David, allá en Inglaterra. Impriman dos, pónganlos el positivo y el negativo, una detrás de la otra, y se van a dar cuenta que aparece este aparente rostro, que no sabemos todavía cuál es la interpretación y qué es lo que podría ser. Incluso alguien en la oficina nos decía, no, es que no es el rostro de Jesús, puede ser también como algunas de las pinturas donde está Leonardo da Vinci, o se hace mención a la Gioconda, a la Mona Lisa también, que le da un cierto parecido, pero si vemos ya las tres imágenes que se estuvieron estudiando hoy en la mañana, o que estuvimos haciendo este análisis comparativo, nos arrojó más a la imagen de la síndrome de Turín. Entonces ahí hay que estar al pendiente nada más, y nosotros no descansaremos hasta que encontremos realmente un significado de eso. Y hay que recordar que también en años anteriores, Miguel, había aparecido el rostro de un aparente ser de estos denominados grises, con un disco en la parte de las manos que tiene un código binario, que fue reportado así por algunos investigadores, y decía, con base en lo que ellos investigaron, que el bien todavía está allá afuera, y que debemos de voltear, y que debemos de ser mejores, debemos ser mejores como seres humanos. Ese era el mensaje tal cual de este código, entre muchas otras cosas que se estaban planteando ahí. Ahora también hay que recordar que en el mensaje de Chilbolton, que estaba muy cerca pues de este observatorio en aquella localidad de Inglaterra, apareció pues lo que sería la respuesta a aquel mensaje que manda Carl Sagan en los años 70, y que apareció uno muy parecido, pero ya con ciertas modificaciones, y a un lado de esa respuesta, que fue conocida así, aparecía un rostro como en una especie de tercera dimensión. Quiere decir entonces que no es ajeno, no es un caso aislado, sino que es algo que se viene presentando desde hace varios años, y que solamente lo que tenemos que hacer nosotros es investigarlo hasta donde sea posible, inmediatamente contrastarlo con lo que ha aparecido anteriormente, y bueno, determinar en la medida de nuestras posibilidades, pues darle una explicación a este asunto que de verdad es muy interesante. Haremos. Yo me emociono mucho, me emociona mucho, Miguel. Ya te vemos, ya. Sí, con esto, porque, o sea, no sé quién lo esté provocando, pero lo que sí me queda muy claro es que ahí hay algo. Vamos a hacer esa prueba. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche a las 2:51, 1:51 en las Islas Canarias, aquí en España, en la península ibérica de las Islas Canarias, en directo desde Radio Nacional, tratando de aportar respuestas a tres de los temas que esta semana han llamado más la atención: esos círculos, esas visitas extrañas dadas por buenas en Gran Bretaña, y esas manchas solares que parece que nos están afectando. Antes de despedirte, Johanna, nos queda muy poco tiempo ya. En México están pasando también extrañas cosas. No son círculos, pero son aplastamientos en algunas zonas. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo. Brevemente, porque nos vamos a las noticias enseguida aquí. Sí, claro, brevemente te comento. Desde el 2003 en la República Mexicana, en varios estados como es Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Michoacán, son en los estados en donde se han reportado aplastamientos en los donde se siembra la caña de azúcar, el maíz y también el trigo. De estos tres elementos de estos tres plantíos es donde se están dando los aplastamientos. ¿Cuál es lo interesante de esto? Desde luego no son figuras igual a las de Inglaterra. Simplemente son aplastamientos. Son aplastamientos, pero lo interesante es que los lugareños o los dueños de estos lugares mencionan que 3 horas antes han observado a luces muy luminosas, ya sea en la noche o si es en el día,
ven una especie de esferas o de platillos, o sea, tal cual nosotros conocemos el platillo volador, tal cual ellos lo reportan, y esto se está dando o se ha dado en la República Mexicana, reitero, desde el año 2003. Ahora, esto fue en la época reciente, pero si nos trasladamos el antecedente directo de todo esto que te estoy mencionando, Miguel, sucedió en 1994 en el Estado de México, en Metepec, en donde prácticamente cada año se dan los aplastamientos y donde prácticamente todos los años la gente reporta luces extrañas sobre los sembradíos. ¿Qué es lo que sucedió en el 94? Fue reportado por algunos testigos de que estaban viendo unas luces muy extrañas en el cielo. Inmediatamente que tuvimos conocimiento de eso, hablamos a Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos dijeron, hay objetos anómalos, como ellos le llaman, objetos anómalos, que son así utilizado ese lenguaje para los controladores de tráfico aéreo acá en México. Hay objetos anómalos, así que denle seguimiento, la información es fidedigna. Acto seguido se da en Metepec, en uno de los sembradíos de maíz, la presencia de un aparente ser luminoso que se aseguró era un extraterrestre. Eso sucedió en 1994 y hay que recordar que Metepec es uno de los puntos calientes en la República Mexicana donde constantemente se dan avistamientos ovni. Se dan en todas sus modalidades, forma de esfera, platillo volador, ovni triangular, ovni en forma de pirámide, muy parecido a lo que sucedió allá en Rusia a finales del año pasado, en fin. Muchas cosas que están sucediendo, pero aquí la constante y el patrón en todos estos aplastamientos que he mencionado, Miguel, es el hecho de que son luces en la noche. Si son en la noche son luces rojas o amarillas, si es en el día pueden ser esferas o son objetos con forma de platillo voladores, con lo que refieren. Los sembradíos, caña de azúcar, trigo y maíz es donde se ha reportado. Hasta el momento no hay figuras como tal, como las de Inglaterra, pero sí son aplastamientos y que en algún momento en el 94 lograron, pues de cierta manera, tener un patrón y una forma definida, que en este caso era una P con una especie de guión bajo. Eso era lo que apareció en ese momento. Pero hasta el momento le hemos dado seguimiento a estos casos y desde luego que le seguiremos pues informando en cuanto tengamos nosotros algo por acá en la República Mexicana, Miguel. Antes de despedirte, ¿no te da la sensación, no te presentas como debía, eres reportero de Tercer Milenio, haces una sección Enigmas en el Universal, conduces un programa que se llama Punto Cero y trabajas también con Jaime Maussan? Efectivamente, formo parte del equipo de trabajo de este programa. Es muy curioso porque no tenéis la sensación, vosotros que lleváis tanto tiempo también investigando, divulgando todo esto, de que parece que como se están reuniendo muchas piezas de un puzzle, muchos puntitos de esa figura que no podemos atisbar ahora desde tan cerca, para darnos una respuesta global dentro de poco. Sí, yo creo que sí, y lo estamos encontrando. Yo creo que las respuestas, como tú lo mencionas, en varias partes del mundo. Yo creo que aquí lo que debemos hacer la gente que nos dedicamos a este tipo de temas, que es un periodismo especializado, así como lo hay de ciencia, de espectáculos, de política, de sociedad, de cultura, etcétera, etcétera, el tema o los periodistas que estamos metidos en el asunto de los ovnis, también es un periodismo especializado. Lo que tenemos que hacer es comenzar a que haya un tráfico de información, que haya un intercambio para tratar de llegar, de juntar ese rompecabezas y ver ya después al último qué resultado nos da, porque si no le hacemos así, Miguel, de verdad nos va a costar mucho trabajo. Te comento así brevemente, en República Mexicana en agosto, en la primera semana de agosto del 2009, es un caso que le estamos dando seguimiento, nos mandaron un video donde hubo aplastamientos. Lo más interesante, que la mitad del país, República Dominicana, vieron un objeto el mismo día, a la misma hora y en diversas localidades. Quiere decir que fue un objeto muy grande que se posó, o quiere decir, por el otro lado, la segunda hipótesis que estamos manejando, que fueron varios objetos que estuvieron en ciertas localidades, principalmente en las provincias, no en las grandes ciudades, y que estuvieron ahí, que fueron reportados, se dieron aplastamientos y que la gente lo reportó, lo vio, pero que no fue conocido. ¿Por qué no fue conocido? Porque simplemente dijeron, señores, el gobierno dijo, señores, esto no lo tenemos que comentar. Ya. Un minuto nos queda ante las noticias. Te entretengo luego 3 o 4 minutos más después de ellas, si te parece. Muy bien, claro que sí. Déjame que te pregunte, México, vamos a ir el miércoles para allá, el jueves, así podemos vernos en el DF, que me encantará saludaros y daros un abrazo. Se han visto flotillas encima, por los cielos del DF, flotillas de bolas de esferas. ¿Se sigue dando el fenómeno? ¿Hay alguna explicación? Sí. Un minuto tenemos, antes de las noticias.
Sí, si quieres contestarme en un minuto. Okay. Sí, claro que sí. Brevemente te comento, en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara y norte de la República Mexicana es el lugar donde se dan constantemente las flotillas, y esto no se ha dejado de grabar. El 22 de mayo del año pasado, 2009, Pedro Hernández, uno de los cazaovnis más reconocidos en México, logró captar a un aparente objeto cilíndrico del cual aparecían o salen del lado derecho y luego del lado izquierdo cientos de esferas, y con esto llegamos a la conclusión de qué manera se forman estas flotillas. Por flotilla ovni quiere decir que están compuestos, es un enjambre de 10, 20, y tenemos casos donde son más de 800 objetos volando en un mismo lugar. Para ahí. Que en ocasiones... Para ahí, ahora me lo cuentas. Ok. Dos y 58. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias de las 3. Flotillas hasta 800 objetos. Antes de que se vaya Johanan, en México queremos contaros una historia también asombrosa. Después nos iremos hasta Cantabria, nos iremos a la India para contaros algunas de las aventuras que allí hemos vivido. Tenemos mucho todavía que compartir en este espacio en blanco. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, y en el muro de Facebook. Seguimos viendo que estáis conectando a través de nuestra página web. Enseguida os damos saludos a toda esa gente que a lo largo del mundo está ahora mismo conectada con Radio Nacional de España. Después las noticias volvemos, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí.